Ya estamos de regreso con su programa Entre Comillas. Bien amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de este espacio Entre Comillas, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que en este mes se inicia lo que es el mes de la patria. Y bueno, a veces uno dice el mes de la patria, pero se va un poquito más para allá del mes, que de hecho vamos a analizar con un experto en la materia que tenemos por acá, esas efemérides, cuáles son las fechas históricas que abarcan el mes de la patria y los hechos de cada una de ellas. Tenemos con nosotros, en esta tarde tenemos el privilegio de tenerlo por primera vez, un privilegio para nosotros, al profesor Juan Félix Tavera, quien es coordinador académico de la Universidad Católica de Santo Domingo, además de profesor aquí en el Politécnico San Pablo, Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Sureña, bueno, Pedro Enrique Sureña, pensé que era en el San Pablo. Gracias. Bueno, entre otros, ya él le dirá en cuáles sitios está, que vive de aquí para allá y de allá para acá y así, un ajetreo que a veces muchos quisieran tener ese tipo de ajetreo. Estábamos hablando aquí antes, En verdad, sí. antes de, fuera de cámara, sobre unos tópicos de necesidades de nuestro pueblo, nuestra gente. Y hay gente que se levantan y no sabe dónde está la comida de ese día, pero hay otros que están de aquí para allá para acá y gracias a Dios, por lo menos, que hay gente profesor, que se quejan que tienen mucho trabajo, mucho ajetreo, pero digo, hay otros que quisieran tener ese ajetreo, porque como quiera es malo, hay muchos que se quejan. Yo doy gracias a Dios por el Así ajetreo que bienvenido, profesor, ya de manera Bueno, Conde, formal. gracias. Para mí es un honor, como siempre, estar en este Canal 10, que siempre me ha apoyado en la historia de vida. Y en este programa que de verdad el pueblo los ve, yo también. La vida del dominicano es compleja, como estábamos diciendo, pero hay que analizarla desde varios puntos de vista. Lo que nos convoca aquí es la efeméride patria y la vida de Duarte y esa gente en la historia dominicana. Y la realidad es que Duarte es el ícono de la República Dominicana. Duarte es el personaje, junto a los demás padres de la patria, es la persona que en su cacumen, en su cabeza, trajo las ideas revolucionarias, trajo las ideas de independencia y la propagó, la propuso y la sembró en el pueblo dominicano a un nivel que fueron asumidas, recuerde, y la parte este de la isla en ese momento, que no se llamaba República Dominicana, estaba en convulsiones sociales por esos fenómenos de la historia que se produjeron, sembrada por las grandes potencias de aquel momento, los españoles, los franceses, los ingleses, los portugueses, que eran las economías y los países más avanzados en términos social, en términos políticos, en términos económicos. Vea bien que las aristas por las que se trabaja el desarrollo de los pueblos son la política, son la economía y la filosofía propia de la sociedad en el momento en que se discute. Duarte entonces es el sembrador, como dicen todo el mundo, el sembrador de la idea de la nacionalidad y de la separación de la parte este de la isla de Santo Domingo. En ese proceso entonces hay que comenzar bastante lejos, pero no vamos a hacer un recuento tan largo histórico desde la Revolución Francesa, por ejemplo, que es cuando se dan los primeros pasos para sembrar los ideales de liberación, de independencia, de desarrollo en el mundo. Pero en lo que concierne a nuestro ancestro libertador Duarte, Que de hecho con
con la fecha del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, ahí es donde inicia el mes de la patria. Nosotros, por ejemplo, el presidente del Centro Duarteano, Filial San Juan, nuestro presidente, doctor Teodoro Alcántara, que también soy miembro, si algún dato doy, me disculpa si le concierne al presidente, pero las efemérides patria dominicanas inician con todo ese proceso de los momentos más importantes que hemos tenido en términos de defender al pueblo dominicano, comenzando por la fundación de la República, la llegada de Duarte al país, ese trabajo político, ese trabajo social, esas obras que Duarte orientó para que se educara a la población en función de la necesidad de la separación. Entonces, el 27 de febrero de 1844 es un acontecimiento histórico cuando se declara la independencia, pero antes de ahí fue que se gestó la independencia nacional, con el gran trabajo, con la gran propaganda, con la gran educación, y vea usted todo los trabajos que pasó Duarte, que pasó Sánchez, que pasó Mella, Juan Nepomuceno Ravelo, Isidro Pérez y ese grupo de mujeres que trabajaron con ellos para llevar a todas las regiones del país la necesidad de la separación. Vea usted que cuando Boyer asume venir a la parte este de la isla a castigar a los disidentes, como él decía, Duarte y ese grupo de Santo Domingo tuvo que trasladarse a Venezuela rapidito para no ser capturado como los dirigentes de la región norte que fueron apresados y luego traídos a Santo Domingo y posteriormente a Haití. Esos procesos hay que recordarlo porque la gente se ubica en la independencia para acá, pero los trabajos fuertes principales se hicieron antes del 27 de febrero, sin quitar mérito entonces a la post-independencia, las guerras que se gestaron a partir de ahí del 27 de febrero, la batalla de Azua del 19 de marzo, la batalla de los Tortugueros, ahí en Azua también el 24 de abril de 1844, la batalla de Neiva, por ejemplo, que fue una de las primeras. Entonces, la batalla de Santiago, la batalla de La Estrelleta, la batalla de San Tomé, del 22 de diciembre de 1844, que es la que le pone el fin al momento en la revolución contra los haitianos. Entonces, ese proceso hay que acompañarlo de todos esos componentes estructurales que existían tanto en Haití como en la República Dominicana, porque eran momentos propios de la historia que se vivían en América y que se vivían en otra parte del mundo. Entonces, la isla de Santo Domingo no escapó a la incidencia foránea de las potencias que en el momento se dividían el control político, el control económico y el control social de todo el mundo. O sea, mire bien, llevándolo un poco al descubrimiento por qué existen los portugueses en Sudamérica, en Brasil, y por qué la colonización inglesa en Norteamérica, y por qué los latinoamericanos. O sea, son tres ejes de trabajo que hay que explicar a la gente para que se entienda el por qué llegamos a Duarte y el por qué llegamos a las gestas que se defendieron en la República Dominicana por la independencia nacional y por el desarrollo y por la declaración de los derechos humanos en nuestra parte este de la isla. Entonces, la invasión del Overtur, recuerde, a la parte este de la isla, basado en el Tratado de Basilea y en los acuerdos internacionales entre las potencias para fijar la frontera entre la parte oeste de la isla y la parte este, que en ese tiempo no decíamos haitianos, decíamos la parte de Saint Domingue y Santo Domingo español. La guerra de la Reconquista de 1807 a 1809, la crisis del 9 al 12 y los gobiernos españoles, entonces de
de 1809 al 1818-19, cuando se da entonces lo de Núñez de Cáceres y la independencia efímera. Pero entonces la invasión de Boyer en el 22, cuando Núñez tiene que entregar la parte este de la isla nuevamente, entonces ya ahí tenemos a los muchachos que habían nacido, tenemos a Sánchez, tenemos a Mella y tenemos a Duarte, y ese equipo de niños que estaban ya de 4 y 5 años, que fueron lo que se encargaron entonces posteriormente de resolver el problema y declarar la nacionalidad y de declarar el pueblo dominicano. O sea, no es tan cómodo para hablar de Duarte y de la independencia y de los padres de la patria y de las efemérides sin adornar con una serie de acontecimientos y de eventos que acontecieron, que hubo que ser hombre, hubo que ser mujer en esta parte, porque ahora es muy bueno ir vestido el 27 de febrero al parque y tirar un discurso. Yo mismo tiro mi discurso cuando me lo asigna el Instituto del Centro Duartiano y la Gobernación, pero es muy bueno ir allí con 3 páginas a leer al pueblo la independencia. No fue fácil participar en esas sucesivas gestas que dieron a nosotros el nombre de República Dominicana y de independencia. Fue mucha la sangre que se derramó, fueron muchas las mujeres que participaron en la revolución, sí. Y fueron muchos los dominicanos, campesinos, trabajadores, estudiosos, intelectuales y gente del pueblo que se sumó a defender el pedazo. Y vengo de Duarte al 65. ¿Cuánta sangre, cuántas mujeres, cuánta gente murió en el 65 contra los norteamericanos defendiendo el pedazo? Entonces la historia dominicana está matizada de sangre, pero también de hombres y mujeres que han defendido la nacionalidad. A veces la gente yo lo veo tranquilito y hablan y opinan y dicen y hasta hacen unos videos y lo publican. Yo le digo, tengan cuidado con eso. Si usted no va a defender lo que usted está diciendo, mejor déjenos a nosotros, a los que estamos en la disposición de defender en el país. Yo estoy en condiciones de defender la nación. ¿Usted cree que así como se presenta esa valentía en la juventud de hoy para defender la patria? Igual, podríamos decir del 65 para allá. A la juventud dominicana hay que reformarla. A la juventud dominicana hay que educarla. A la juventud dominicana hay que retomarla. Y la juventud dominicana hay que reenfocarla en la importancia de la historia dominicana. Y volver a presentar a Duarte, y presentar a Mella, y presentar a Luperón, y presentar a Sánchez, y presentar a Camaño, y presentar a ese equipo de gente que tenemos ahí, que dio la vida, la propiedad y la riqueza por el pedazo de tierra que nosotros tenemos en la República Dominicana. Entonces no se trata como de hablar así, sino de que esos valores hay que volver a inculcarlo en la sociedad y hay que volver a ponerlo en la mentalidad del dominicano, porque de cierto modo la escuela dominicana tiene que reenfocar la enseñanza de la historia y tiene que reenfocar la enseñanza de esos personajes que los muchachos de hoy no están en aprender eso. Nosotros lo trabajamos con ellos, pero a ellos no les interesa y la historia y mucha gente del pueblo. Ahí es que va mi preocupación y por eso le hice la pregunta, que si estarán la juventud de hoy en esa actitud de defender nuestra nación si se viese en un momento en peligro. Porque aquí muchos dicen que en cualquier momento Haití podría invadir a República Dominicana, en cualquier momento, que hay que estar a la expectativa. Pero ¿estaría nuestra juventud preparada para combatir las huestes extranjeras en contra de nuestra nación? Y son cuestiones como que en el camino como que se van separando. Una cuestión de la defensa nacional. La defensa nacional hay que reenfocarla, asumirla, defenderla, promoverla y prepararse. Ahora, en lo que tiene que ver como ya con lo que sería un proceso de intervención, sería más complejo. Porque entonces ahí las Fuerzas Armadas, el gobierno, los que son designados para eso,
Habrá que ver si están en condiciones de asumir, pero nosotros tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que asumir como ciudadanos, y la juventud dominicana tiene que enfrentarse a cualquier situación de defensa nacional. Ahora, no significa que los haitianos estén en condiciones de generar aquel problema que se dio, porque en términos literales, en términos reales e históricos, los haitianos no tienen la culpa del problema, ni los dominicanos tienen la culpa del problema que aconteció, porque fue un problema histórico, extranjero, impuesto por las potencias que en el momento incidían en el mundo y que estaban buscando expansión territorial, materia prima, crecimiento económico, crecimiento social y poder político. Observe bien las capitulaciones de Santa Fe, que aprobaron los viajes marítimos de las potencias para que buscaran más tierra, más riquezas y pertenencias en el mundo. Ese tratado de las capitulaciones de Santa Fe a nosotros nos dice que había una dirección y que había un orden y que había un objetivo político, pero también había un objetivo económico, porque cuando se estaban dividiendo el mundo occidental, en este caso el continente americano cuando aparece, entonces eso viene de allá. Esos problemas sociales y económicos de Haití vienen de los tiempos de la lucha por la independencia y de la lucha de los haitianos. Hoy, en ese momento, los esclavos de Saint-Domingue que lucharon contra Francia por la independencia. Pero Boyer decía que España entregó a Francia la pertenencia que tenía en la parte este de la isla en el Tratado de Basilea. Entonces, todos esos tratados, el Tratado de Ryswick, el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea, si nos ponemos a estudiarlo, los problemas históricos entre las dos naciones vienen de allá. Porque dice tú, no, espérate, que eso es de nosotros, porque la potencia, la dueña de eso nos lo entregó a través de los territorios que ustedes tenían en la península de los Balcanes, en las Islas Canarias, en otra parte del mundo, y nosotros le entregamos a ustedes. Entonces, entréguenos a nosotros el pedazo. O sea, vuelvo y ratifico y digo, ni los haitianos de hoy, ni los dominicanos de hoy, que en ese momento no existíamos, ni existían haitianos ni dominicanos, era Saint-Domingue y Santo Domingo español. O sea, no tenemos así la culpa del problema, pero sí, las fronteras se respetan y los países se respetan. Y cada país tiene su constitución, tiene su reglamento, tiene su gobierno y tiene sus fuerzas armadas. Yo no me atrevo a ir a Haití a decir y a sembrar y a esto, porque ahí hay unas reglas, ahí hay una ley, ahí hay unos principios. En Norteamérica, vamos a Norteamérica ilegal para que usted vea cómo nos devuelven. Vayamos a Venezuela ilegal y usted verá que ahorita nos mandan. Y si vamos a todos los países del mundo, en Canadá, por ejemplo, en Canadá los mismos norteamericanos no pueden cruzar sin el real permiso. Entonces no puede ser que tengamos un desorden de aquí para Haití, por decir algo. O sea, que nosotros digamos, mañana nosotros dos, vamos para Haití, Juan Félix, Conde, vamos para Haití, nosotros en Haití, y allá somos dueños y señores, y hablar y a imponer reglas. No, espérese. Entonces, ese problema tenemos que resolverlo, ¿cómo? Con la diplomacia, pero hay que respetar los territorios, de Duarte, volviendo a Duarte, previó todo eso. Una República Dominicana independiente, libre y soberana de toda potencia extranjera. Entonces, todas esas contradicciones que se generaron entre los grupos que luchaban por la independencia aquí, pero querían el protectorado, vea bien, que querían el protectorado francés, el protectorado español, y otro los ingleses, y otro grupo, digamos. Entonces, en la historia, repito, se dan todos esos fenómenos. Los trinitarios, los dueños de la independencia nacional, tuvieron que mover
la fecha de la independencia que estaba programada para abril de 1844. Y habían otro grupo luchando, bregando para declarar la independencia lo más rápido posible, influenciado por otra potencia extranjera. Entonces los trinitarios dicen, no, espérate, vamos a fijar una posición esta noche en la reunión, vamos a poner nosotros para el 27 de febrero, declarar la independencia, primero que esos que quieren ser independientes, pero con el protectorado aquel. Entonces, no, vamos a declarar nosotros primero y vamos a echar la lucha nosotros, porque nosotros somos los que nos vamos a coronar con la independencia de esta parte. Y aunque Duarte no esté hoy, es nuestro maestro, nuestro fundador y nuestro orientador. Ya Duarte no estaba, pero ¿qué sembró? Las ideas de libertad, la educación en el pueblo, para que se produjera, se multiplicara, se educara a la gente, y aunque él estuviera o no, se diera la independencia nacional. Entonces esos problemas hay que analizarlo bien tranquilo, ni siquiera aquí en la televisión, porque aquí uno tampoco tiene así como tan... Ahora, si es en clase, en los salones, ahí sí se discute, ahí se puede discutir. Profesor, usted dijo hace un momento que ni los haitianos de hoy ni los dominicanos de hoy ya tienen que ver con lo que pasó en aquel entonces, en el pasado. Pero es cierto que todavía los haitianos viven pensando, como dicen muchas personas, que de Azua para acá le pertenece a ellos. Y que algún día como que tienen que recuperar esa parte. La cuestión haitiana, como yo digo... Porque usted acaba de decir que ellos ya no tienen el mismo pensar de lo del pasado. Pudieran haber ciudadanos que lo tengan, pudiera ser, pero las condiciones del tiempo, las condiciones diplomáticas, la intervención que hay ya en el mundo, le es muy difícil a cualquier país de esta región intervenir, cualquier país del mundo. Por ejemplo, aunque hay modelos modernos de intervenir, y ustedes aquí saben, y aquí se está aplicando esos modelos modernos de intervención, pero se llega de otra forma. No creo que hayan esos poderes para decir que de Azua para abajo es de la parte haitiana. 28.000 kilómetros cuadrados son de Haití y 49.700 y pico de kilómetros son de Dominicana. Y eso se definió en aquellos tiempos. Entonces no estamos locos. Ellos tienen su tierra y nosotros la nuestra. Ahora, vamos a vivir los dominicanos en la República Dominicana y vamos a vivir los haitianos en su territorio. Que lo organicen, que elaboren una constitución, que tengan un gobierno democrático, que se trabaje por el pueblo, que las organizaciones sociales incidan y también los organismos internacionales que inciden permanentemente en agudizar la crisis, porque eso es beneficiario para algunos grupos internacionales, porque que ordenen entonces Haití. ¿Y por qué no ordenaron Haití? Pues llevaron la minuta, llevaron a todo el mundo. ¿Y cómo fue entonces el problema? Pues nadie está loco tampoco. O sea, que el problema de Haití este país de nosotros no se resuelve fácilmente. El problema haitiano es complejo de resolver por las condiciones económicas que viven, por las condiciones sociales que promueven, por la emigración haitiana a toda parte del mundo, por la salida y también por el contrabando, por Haití. En Haití es un mundo complejo. Entonces, ahí tiene que haber un gobierno que ordene y ayudar los organismos internacionales, la sociedad mundial, porque ahí hay problemas serios. Un país sin economía, sin planteamiento claro, sin programas sin programas educativos, sin programas de salud a la altura de hoy. Nosotros no tenemos la culpa de eso, los dominicanos no tenemos la culpa de haber tenido a Duarte, a los padres de la patria y a los luchadores por nuestra independencia, y que nosotros asumiéramos un comportamiento de crecimiento, de desarrollo y de programa y de gobierno y de lucha también.
porque nosotros, no solo Duarte y los padres de la patria, esto costó sangre hasta ahorita, porque la intervención del 16, la del 65, la dictadura de Trujillo, el periodo histórico entre 1961 a 1965 para desplazar la dictadura y tratar de hacer en la República Dominicana una república como la que nosotros estamos encaminando en el tiempo. Entonces no es tan cómodo. Ay, es muy fácil vivir aquí y subir a la segunda planta y hacer una fiesta y andar libre y carretera y bebida y todo y esto. Y entonces, y la sangre. Entonces, esa gente que no está en condiciones de defender al pueblo dominicano, que se revise. Aquí hay mucha gente que no está en condiciones de eso. Aquí hay mucha gente que se guarda si hay un problema. Vamos a rogar a Dios que mantengamos vivos a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Luperón, a Camaño, a Fernández Domínguez, a Min Abel Hasbún, a Henry Segarra, a Orlando Martínez, a Yolanda Guzmán y esa mujer. Porque este país necesita ideales claros como esa gente para nosotros poder mantener la estructura que tenemos. Aquí hay una democracia que se pasa de democracia. Oh, pero aquí se pasa de democracia. Porque aquí agarramos y le decimos al gobierno y todo lo que quiere en los medios de comunicación. Y cualquier ciudadano llama. No, espérate. Hay que tener claro qué es esto. El país, la nación, el Estado, la soberanía, la gobernabilidad, lo que a mí me corresponde, la educación. Porque si no, entonces vamos a caer en aquel caos. Y el caos no nos beneficia a nosotros como país subdesarrollado, no nos beneficia en el sentido que después del caos y el desorden, como dijo Trujillo, recuerden, viene entonces la calma, y cuando venga la calma y ya tenemos todos los problemas creados y el desorden y la cosa, no, hay que ver a tiempo. Vuelvo a Duarte, padre de la patria, el papá de nosotros, el fundador de la república, el ícono todavía de los sectores que creen en la libertad, que creen en la independencia, que creen en un país distinto y que creen en un mejor país también, porque este país hay que mejorarlo, aquí hay que sacar del escenario a una serie de gente que se hace rico con el erario público, y Duarte no dijo eso. Duarte fue el primer hombre que rindió un informe en la batalla de Asua, en el número, y dijo, no, gasté, y la de vuelta, mírenla aquí, y con un informe por escrito. O sea, Duarte no le dijo a nosotros que nos hagamos ricos a favor del pueblo y que andemos en jipeta nueva y con casa de 10 apartamentos con el dinero del pueblo. No, ese no es Duarte, ese no nos representa. Digo a Duarte, ¿verdad? Que son otros momentos. Pero Duarte no haga la cosa. Duarte dijo, libertad, República Dominicana, independencia de toda potencia extranjera. Si estamos liberados de la potencia extranjera, entonces tú, cuando tú administras el Estado Dominicano, también ten claro que eso no es tuyo. Profesor, basado en Duarte, digo. ¿Cuál fue la razón de que en el momento de la proclamación de la independencia Duarte no estaba en el país? Duarte tenía varios problemas ya históricos. Tenía situaciones de salud. Ya el exilio de Duarte era como casi permanente. Decidió estar en Venezuela, recuerde, exiliado tanto tiempo. Y en el momento, cuando se gesta la independencia, Duarte estaba enfermo. Y no podía llegar incluso en el tiempo, en el tiempo que se fijó, para fijar la independencia y hacer la declaración del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Entonces los días eran pocos, porque los compañeros tuvieron que apresurar y adelantar la fecha que tenían prevista para el 27 de febrero, porque habían grupos interesados en declarar la independencia lo más rápido que pudieran para ellos vender, entregar este territorio a los franceses. Entonces, recuerda el manifiesto del 16 de enero, que dice, no, es urgente la declaración. Es igual, si usted me dice a mí, bueno,
el viernes de la semana que entra, nosotros vamos a esto. Y yo, no, espérate. Si tú vas a quemar el ayuntamiento, la gobernación y el palacio y la policía y toda vaina, el viernes, no, hay que eliminarte antes del viernes, porque tú eres un ciudadano. Hay que hacer algo, hay que impedir que usted haga eso, porque usted no puede entregar las instituciones del pueblo de San Juan al fuego. Es solo un ejemplo. Sí, sí. Entonces, en el momento, Duarte presentaba varias situaciones y el tiempo tampoco le daba para organizarse y llegar, aparte de los problemas que ella por la edad tenía en Venezuela, realmente. ¿Alguna preguntita para animar? Bueno, el 27 de febrero se proclama la independencia dominicana. Y una pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué continúa la persecución después de contra los trinitarios hasta tal punto que aquí fue donde fusilaron a Francisco de Rosario Sánchez? Sí, era propio de la contradicción entre los grupos de dominicanos. Recuerde que ahí ahorita dije los pro españoles, los pro franceses y los trinitarios. O sea, los tres grupos principales que estaban, digamos, comandando el ordenamiento y con las ideas de independencia. Entonces, recuerde bien que... Eso que querían proclamar la independencia después del 27 de febrero, fueron son la los gente, mismos que... pero son los mismos que se coronaron con la primera presidencia de la República en 1800, el primer presidente constitucional, y ese grupo de Santana. Pues Santana, el grupo de Santana, el grupo de Báez y los trinitarios eran los tres. Por eso fue que hubo que acelerar el proceso, los trinitarios, para poder ser ellos lograr y anunciar una patria libre, independiente y soberana de toda potencia extranjera. Se supone que la persecución viene, porque si ya se hizo la declaración de independencia, los trinitarios sufrieron en carne propia, y las familias y el pueblo dominicano, esa tiranía, esa masacre y ese desorden con Sánchez, con Mella y con todos los que trabajaron la independencia, porque eran grupos interesados en el país, porque ya era Santo Domingo, República Dominicana y Haití, y ahí se estaba luchando por otros intereses, más que todo que Sánchez contraponía los intereses de Santana, porque eran grupos distintos, y los trinitarios eran los que levantaban el baluarte de Dios, patria, libertad, que viva la República Dominicana y la independencia como tal, libre de toda potencia extranjera. En tanto ellos declaran libre de toda potencia extranjera, también entran en contradicción con los dos grupos, porque ellos no querían la libertad de toda potencia extranjera, querían anexar el país a otra parte. Ahora, Santana anexó la República a España en el 1861, rompió el esquema de la Primera República y logra anexar el país a España, y por eso la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865, ya encabezada entonces por Luperón y esos grupos y esos sectores que querían entonces mantener la independencia. Por eso hay escritores que dicen y escriben que la independencia se selló con la Guerra de la Restauración, porque fue ahí cuando volvimos entonces a controlar el país. Entonces por ahí comenzaron los problemas de la Segunda República de 1865 para 1899, con todos los problemas que tuvimos, toda la dictadura, todos los procesos, toda la masacre de los gobiernos, pero también llegamos al 1900 y al 1907 y al 1912, con todos los problemas ya económicos creados, y la deuda entonces, y la deuda nuestra con los norteamericanos. Entonces vino el problema, la intervención militar norteamericana del 16. ¿Por qué se produce? Se produce por los problemas generados durante toda la Segunda República y el endeudamiento externo del país. Entonces la lucha vino
esa lucha y ese endeudamiento de la Segunda República se prolongó para el 16, entonces ya del 14 al 16 y del 13 al 16 los acuerdos que se firmaron con las convenciones, el modo vivendi, entonces eso generó otro problema, no se pudo pagar, entonces los norteamericanos se trasladan, invaden, basado en la deuda, pero no era la deuda, el problema del norteamericano, no eran los cheles, no eran los cheles. Era el mismo momento, la misma situación que había en el mundo, porque estaban en América del Sur y invadieron Haití. Y por aquí se llevaron toda la riqueza de Haití, los norteamericanos. Se llevaron la riqueza nuestra. Y en Estados Unidos hay piezas en los museos que son nuestras, que con millones de dólares no se compran. Que me disculpen ahí, los muchachos. Una pregunta final, profesor Juan Félix Tavera, profesor de Historia. ¿Hay potencias actuales que propugnan por la fusión de República Dominicana con Haití? Eso se dice. Y por las declaraciones internacionales y de las organizaciones que inciden después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, que son después de la Segunda Guerra Mundial, después del control, porque antes no habían esas organizaciones, ni estaba la ONU, ni estaba la OEA, ni estaba la OTAN, ni estaba el Plan Internacional, ni el Fondo Monetario Internacional, ninguna de esa gente estaban. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque el control, ¿quién lo tiene? Norteamérica, ¿verdad? Sí. Entonces todo lo que ellos digan, por ejemplo, y lo que propongan, nosotros aceptamos cualquier propuesta, diríamos, menos la fusión de la República Dominicana. No es posible la unidad, como dijo Duarte. No es posible. El idioma. Primer factor. El creol, el francés y otros que ellos hablan. Con el español nuestro choca. Y nosotros tampoco estamos viviendo la época de la colonización de Santo Domingo, no. Cuando vinieron los españoles, ellos fusionaron la raza. Español, aborigen y africano. Ese es el origen de la población dominicana. Pero no estamos en esos tiempos. Nosotros no aceptamos fusión. Nosotros somos dominicanos, independientes y soberanos. Y por eso Duarte nos dijo, Duarte me dijo a mí, en sus ideas y en sus escritos, que yo tengo que defender esto, porque esto se llama República Dominicana. Libre, independiente y soberana. La deuda está muy lejos. Pero tenemos la independencia y somos República Dominicana. No hay otra cosa, ningún plan internacional va a abolir aquí las ideas de Duarte y de los otros que mencioné, y nosotros que estamos para eso. El pueblo dominicano defiende tu pedazo. Pongo un ejemplo finalmente, debe estar terminando el programa. Pongo un ejemplo finalmente. Vea usted, el único país que nosotros no somos extranjero es aquí. El único país que nosotros decidimos y caminamos sin ninguna regla es aquí. A las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, andamos, vamos para Santiago Conde ahora. Dice usted, vámonos, pero en Venezuela no, en Puerto Rico no, en Haití menos. Porque nosotros aquí tratamos al haitiano de una manera, por allá no nos tratan a nosotros, no se lleve de eso. Vamos allá para que usted vea cómo es allá. Sí, así es. Entonces es diferente. Entonces de aquí para allá es una diplomacia, una dinámica, una consideración, una cuestión. Y de allá para acá, no. Entonces así no. Nosotros somos República Dominicana, independiente y soberana, aunque dicen algunos que entre comillas por los compromisos internacionales, la deuda externa de 55 mil millones de dólares que debemos a la banca internacional, pero en la historia, independiente, libre y soberano. El pueblo que me disculpe porque tanto, ¿verdad? Tantas cuestiones que uno habla y que dice, qué sé yo. El mes de la patria inicia con el natalicio de Juan Pablo Duarte. Pareciera que no salimos de Duarte, el pueblo, no nos salimos de Duarte, nuestro pueblo. Es que la idea de Duarte trascienden la política, trascienden la educación, trascienden la economía, trascienden la historia, y por eso Duarte es el ícono de la República Dominicana, pueblo dominicano de San Juan.
Profesor, el mes de la patria inicia el 26 de enero. 26 de enero, Duarte. Sí. Ahí nosotros marcamos el mes de la patria. Y ahí entonces vamos fecha por fecha. El Centro Duartiano y el Instituto Duartiano no se pierden en eso. No se pierden en eso. Nosotros, hay gente que piensa que termina el 27 de febrero, pero no. El año entero aquí es de la patria. Este es el año, aquí en la República Dominicana es el año de la patria, porque hay que celebrar a Timoteo, hay que celebrar a Sánchez, hay que celebrar a Mella, hay que celebrar a Luperón, hay que celebrar cada una de esa gente que aportó por la patria dominicana y por la nación. Entonces nosotros podemos decir que del 26 de enero al 27 de febrero es que se denomina el mes de la patria como tal. Sí. Pero los otros eventos que celebramos, conferencias, talleres, simposios, en las escuelas, encuentros, todo eso es alusivo a la patria, incluyendo este turno que usted hoy... sí, que está dentro de la programación. Correcto, incluyendo este turno de hoy, que gracias a usted y a Rosado, que me trajeron aquí, en verdad. No, y siempre lo tendremos presente. No estábamos como así enfocados, pero bueno, estamos en el programa. Bueno, profesor, gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Esto está dentro de la programación del Centro Duartiano Efemérides Patria, según nos manifestó el profesor Roberto Rosado, porque él sabe muy bien, el doctor Rosado, que el profesor Rosado, que no está hoy por un asunto de fuerza mayor. De familia, sí. Así es, que este programa siempre está presto a este tipo de actividad cultural. Hemos conversado, señores, en la tarde de hoy con el profesor Juan Félix Tavera, profesor de Historia, profesor coordinador académico de la Universidad Católica de Santo Domingo, profesor del Politécnico Pedro Enrique Sureñas, ¿y cuántos más? Ay, está bien ahí. Ya está bien ahí. A quien agradecemos, señores, que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un conversatorio muy placentero y de hecho yo sé que este programa hay que repetirlo. Los datos se los debemos, lo que faltó lo completamos en otro periodo, otro día. Y estamos a la orden, doctor Conde. Como siempre, gracias. Gracias. En los controles, Rosel Ferrer, en cámara, Erwin Pérez y aquí Rafael Méndez. Les invito para un próximo espacio, entre comillas. Buenas tardes. Bueno.